Hola otra vez, estamos aquí nuevamente con Esteban de Subversivo para hacer nuestra segunda conversación sobre reviews, análisis que vamos a estar haciendo tanto de películas, series, en algún momento tal vez canciones, libros, diferentes cosas, y déjenos en sus comentarios qué les gustaría que comentemos y revisemos. Hoy vamos a hablar sobre Dune. Específicamente nos vamos a enfocar en la nueva película de HBO que salió el año pasado. Yo soy sincero, mi disclaimer, no he leído los libros de Dune, no he tenido el tiempo de leerlos. Esteban ha leído el primero, ¿verdad? Sí. El de 1000 páginas, creo que son, algo por ahí, es un libro así grueso 780 que la gente le tiene miedo. Pero sí hemos visto la película, la nueva, y yo he visto la antigua, la película de los 80s también, la versión original. Sí, podemos comentar un poco acerca de Dune. Hemos tenido tras cámaras, hemos tenido bastante conversación y desacuerdo al respecto. Realmente yo le he dado muy poco puntaje a la película de Dune, y creo que a Esteban le ha gustado bastante, pero tal vez porque lo encaramos desde dos perspectivas diferentes. Así que, bueno, pues sin más introducción, ¿qué te pareció Dune? ¿Qué tal la película? Primero veremos en general, ¿cuál es tu apreciación sobre la película? Ya, perfecto. Bueno, recordarles a todos de que estamos con barbijo porque estamos en un pico alto en Cochabamba. No se preocupen, en otros episodios ya nos lo vamos a sacar. Sí. Pero, te voy a ser honesto. Cuando a mí me gusta mucho el director, Denis Villeneuve, no me gustó Blade Runner 2049. Creo que es una película cinematográficamente muy, muy linda, pero siento que ha perdido mucho valor filosófico en esa segunda entrega, y creo que como que ha quemado cartuchos, ¿no? Pero en general todas las películas que ha hecho, su filmografía me encanta, en especial The Arrival. Creo que tiene un discurso muy bien adaptado al lenguaje cinematográfico, y la verdad estaba con mucha expectativa de esta película. A nivel de que creo que es la persona indicada para llevar a cabo este proyecto, pero sí sentía en cierta forma que me iba a decepcionar, pensando en la última entrega que tuvo, que fue Blade Runner 2049. Lo que sí me pareció una muy buena adaptación del libro, quizás sea una de las más fieles. Ha habido algunas cosas que no estaban, que sí me han molestado, pero en general creo que fue bastante fiel, y eso era lo que cualquier fanático de los libros hubiera querido, ¿no? Creo que en algunas cosas no fue muy valiente de adaptarlas, pero más adelante te voy a explicar por qué. Entonces, cuando salí de la sala no estaba contento, estaba un cacho como que frustrado, como con ganas de más. Pero luego de ver el proyecto de Lynch, que Lynch es uno de los mejores directores vivos que tenemos el día de hoy, ¿no? Y fue un fracaso, ¿no? La de Dune de los años. Sí. Entonces, fue un fracaso a todo nivel. No había la tecnología ni el presupuesto para adaptar algo así, ¿no? Exacto. Pero en general creo que hay que tenerle fe al proyecto de las dos entregas. No sé si has escuchado, pero había otro proyecto de un director chileno que era bastante grande. Alejandro Jodorowsky quien lo iba a llevar a cabo, pero algunas ideas eran buenas, pero era demasiado grande, y a la producción no le gustó eso, no le gustó que iba a tener mucho dinero, y iba a ser de 12 horas la película. Iba a tener a Salvador Dalí como el emperador, a Orson Welles como el Harkonnen, y su hijo de Jodorowsky va a ser Paul Moadib. Entonces era bastante loco y atrevido. Sí me gustaba el atrevimiento que tuvo ese director, sí. pero quedó como un proyecto inconcluso. Sí. Y siento que en cierta forma ese era el temor que tenía Villeneuve al hacer este proyecto. Si lo hacía muy cinematográfico, que era lo que a mí me hubiera gustado ver, Correcto. iba a quemar el cartucho, se iba a quedar en parte 1.
Entonces accedió ciertas cosas para hacerlo más accesible, Más la comercial. película más comercial, Sí. pero con el fin de que se apruebe la parte 2. Claro. Creo que por el número de ventas que ha tenido en la sala, la gente Ha sido que relativamente tenido, exitosa, ¿no? Ha sido Tomando en relativamente cuenta exitosa. cuándo ha salido, con qué ha competido en la Ajá. cultura pop actual y todo. Exacto. Sí. Y de hecho decían que era inadaptable, y después del fracaso de los 80 decían que era más inadaptable, y no puedo decir su calidad de adaptación porque, como les dije, no he leído el libro. El Señor de los Anillos me pasaba lo mismo. El Señor de los Anillos yo he leído toda la colección. Entonces, desde el Silmarillion, el Hobbit, la saga del Señor de los Anillos y algunos de los otros cuentos de Tolkien. Y realmente tenía mis puntos que me encantan de la adaptación y mis puntos que decía, ay, este cambio es totalmente comercial, Ajá. pero que no viene al caso con el libro ni con la mente de Tolkien, ¿no? De hecho, El Señor de los Anillos, la trilogía original es una de las mejores adaptaciones que existe, a pesar de las libertades cinematográficas que se toman. Contrario al Hobbit. Si ahorita Tolkien estuviera vivo y viera el Hobbit, yo creo que los demandaría por difamación, porque el Hobbit la adaptación se va en contra de todo lo que Tolkien creía y promovía en su filosofía de los libros. Pero entre paréntesis digo esto para decir que ese sentir de he leído el libro y he visto la película siempre te va a dejar una incomodidad, Claro. porque tienes que tomar en cuenta la visión del director versus la visión del autor y la parte comercial. El estudio tiene que ganar. Exacto. Entonces son tres perspectivas que entran en choque y rara vez llegan a ese punto mágico, como tal vez en la trilogía del Señor de los Anillos o en Doom, que nos vas a comentar, donde dices, sí, obviamente se ha sacrificado aquí, se ha sacrificado aquí, se ha sacrificado aquí, pero se ha llegado a una amalgama en el que el resultado respeta la fuente, respeta la visión del director y es accesible, es comercial, ¿no? Y quizás, perdón por interrumpirte, Dale, pero dale, creo dale. que esto va a llevar a una rica conversación. Es muy difícil adaptar porque es un lenguaje distinto, ¿no? Sí. Entonces en el libro puedes desarrollar muchas cosas que a veces en la pantalla no tienes que sacrificar, ¿no? Y dentro de eso me gustan las películas que toman un camino un poco distinto al libro, que es fiel a la esencia, pero se plantea otras preguntas. Por ejemplo, El Padrino me parece una de las mejores adaptaciones cinematográficas porque es muy fiel al ambiente que tiene el libro de Mario Puzo, que de hecho Mario Puzo estuvo involucrado en los guiones, Correcto. pero que en la primera y la segunda se van por caminos distintos al libro. El libro, la primera historia, la primera película y la historia de Vito Corleone, que es parte de la segunda película. Exacto. Pero termina, spoiler alert, tranquilo, no te voy a arruinar, ni les voy a arruinar a ustedes. pero- ¿Cuál de los dos? ¿Cuál me libro. estás acusando de no haber visto? No, Sí. de leer el libro. De leer el libro, sí. Pero el libro termina en cierta manera como que esta es la vida que hay para los mafiosos. Exacto. Pero en cambio en la segunda película lleva otro camino, como que Michael Corleone tenía eso dentro, que era una persona mala en sí, y que la mafia ha sido su excusa, la familia ha sido su excusa. Correcto. Que en Breaking Bad también vemos algo de eso, pero Y es otro parte de lo que camino. tienes que lograr en el cine tal vez versus el libro. Es que en el libro tú tienes mucho tiempo para la narrativa y para el desarrollo de ideas. Que si en la película las pones igualito, se vuelve una antología pesada, ¿no? Como las Crónicas de Narnia, la primera película que era muy fiel, Sí. pero no funcionó. Sí, exacto. Ahora una película, por ejemplo, fiel casi cuadro a cuadro, que ha tenido muy malos reviews de los revisores, de los críticos del cine, pero ha tenido muy buena respuesta de la audiencia, ha sido Watchmen. Exacto. La película, porque la película es casi frame por frame el cómic, pero es lo que la gente quería ver. Ese cómic es un cómic tan icónico que la gente no quería que lo destruyan, querías ir a ver el cómic adaptado, literalmente. Ajá, exacto. Y por eso tenía muy buena respuesta comercial y pésima respuesta de los críticos, porque los críticos, no, es que esa es una flojera cinematográfica. No es Ajá. flojera cinematográfica, es adaptar lo que la gente estaba buscando. Y como que ves que han querido hacer algo más con Watchmen, como la serie del año pasado del 2020 de HBO, Exacto. de Watchmen, que ha sido un desastre, ha sido terriblemente a nivel crítica y a nivel de la respuesta de la audiencia, porque cuando tienes algo muy icónico, entonces es difícil a veces encontrar ese punto de equilibrio entre hasta dónde soy fiel y hasta dónde lo modifico, ¿no? Exacto. Y un ejemplo de alguien que lo ha hecho muy bien
fue Blade Runner, la original, Sí. la antigua, porque el libro más o menos plantea al ser humano frente al androide. Es como, ¿cómo reacciono a esto? ¿Qué es artificial y qué no? Exacto. ¿Qué de mi experiencia es artificial y qué no? ¿Mi espiritualidad es artificial o es real? ¿Y qué te hace realmente un ser humano? Exacto. O sea, ¿qué define la identidad de la persona? Ajá. ¿Es simplemente el cascarón o es lo que está dentro? Exacto. Y en cambio la película es el androide frente al ser humano creador. Exacto. Y tiene ese encuentro con el creador que, pucha, esto valdría la pena algún rato verlo en el podcast. Es el deicidio, el matar al creador, ¿no? Sí. Y hay una escena en que sucede eso y que tiene ese elemento que en el personaje es liberador, pero que más adelante le lleva a como que a apaciguarse, digamos. Y eso, o sea, toma una dirección completamente distinta al del libro, pero que enriquece al universo que han creado, ¿no? Ahora volvamos a Doom, porque si no nos vamos a ir por un agujero de conejo de las adaptaciones. Pero volviendo al tema de Doom, desde mi perspectiva, como digo, de alguien que no ha leído el libro y ha llegado de muchas otras series, películas, tengo idea del libro, los he leído. Doom, la verdad es que he llegado como una persona nueva que había visto la película de los 80 hace años, y que llegó a ver esta película, y desde esa perspectiva, ¿no? Una perspectiva completamente ajena del curioso que quiere ver, ¿cuáles han sido mis problemas con esta película? Este es un problema que yo he tenido y que tal vez es el menor y es una cuestión 100% mía, que muchos van a estar de desacuerdo. Es que es muy parecida, no la película, obviamente no el contenido, pero el sentimiento es muy parecido a Blade Runner 2049. O sea, obviamente es el mismo director, se entiende, pero tienes el palette de colores, la cinematografía, los ángulos de cámaras, la música. Hay demasiada similitud en las dos películas. Es como que rehacer la fórmula de la una y ponerla en la otra. Entonces está bien y tiene su validez y es el perfil del director, no es una crítica, pero tal vez es una cuestión más de gusto mío. Los problemas tal vez más serios que sí he tenido con la película, que alguna vez te comentaba, es que la veo demasiado sobresaturada. Y entonces no llegas realmente a involucrarte emocionalmente con los personajes de la película. Y para mí ese es mi mayor problema con la película. Y me vuelvo, por ejemplo, al Señor de los Anillos, cuando tienes a Boromir, que muere en la mitad de la primera película, un poquito después de la mitad de la primera película, y el resto de la trilogía no tienes más a Boromir, a menos que veas la versión extendida, donde hay un recuerdo de la primera parte. Pero tú lo ves y ves la historia de un hombre que llega con un objetivo, luego se vuelve malvado y luego tiene una redención al final tratando de salvar a los hobbits, y lo ves muy de pasada, lo ves un ratito, pero te lleva a emociones por esta persona, que te duele su muerte y te da rabia su actitud, y te digo, por uno de los personajes más efímeros del Señor de los Anillos. Pero si tú puedes ver a cualquiera de los otros personajes, evoca emociones en ti, ¿me entiendes? Te involucras con el personaje. Y lo que yo he sentido en Dune es que es como un cuento que alguien te está contando, pero que no te lleva a ti a involucrarte. O sea, lo estás viendo, es interesante, mira, sí, hoy aquí, allá, qué bien, mira, Dave Bautista aparece ahí de fondo de rato en rato, y el malo, y está el emperador, y qué buen tipo es el emperador, y las brujas oscuras, pero se acaba la película y me voy a comer un sándwich, ¿me entiendes? No te lleva, no te jala al universo. Y pienso que es porque es demasiado complejo el universo, tal vez daba para hacer 3 películas en vez de 2. Sí. O hubiera tenido que simplificar un poco más la trama, deshacerse de algunos personajes a fin de involucrarte más con otros. Pero por hacer mucho de todo, siento que la historia es buena, la narrativa es excelente, pero no te deja esa emocionalidad que debería dejarte una película, sobre todo una película de este estilo, ¿no? Claro, creo que quizás una pausa que te quería dar esta frase porque sé que te va a gustar.
el autor Arthur Clarke, el que escribió el libro en el cual se basa 2001 Odisea en el espacio, habla de Dune y dice: no conozco nada que se compare, quizás lo más parecido es El Señor de los Anillos. Entonces quizás el libro yo creo que sí te gustaría, pero concuerdo contigo en que es mucho en una sola película, y que veo el acierto en hacerlo en dos partes, porque si ves la de Lynch, que es todo los dos libros en uno, no es una locura, es una locura, es muy fuerte, ¿no? Es difícil de asimilar, y sí, es un poco difícil a ratos empatizar con los personajes. Creo que concuerdo contigo, me hubiera gustado que sean 3 partes en vez de solo 2. En el libro, la primera parte termina con el asesinato de su padre, de Paul, y está como en el momento en que está en el desierto con su madre. Y de hecho, si hubieran construido más el asesinato de su padre, creo que hubiera sido mucho, mucho mejor. A mí lo que no me ha gustado mucho es que no ha sido tan cinematográfica. Hubiera querido que sea más cinematográfica, como Blade Runner 2049, que tiene esas escenas que quizás no van tanto con la trama, pero que te dejan impactado, ¿no? Y eso no he visto. Había momentos en que se podía explorar el lenguaje cinematográfico a su máxima potencia, pero han optado por flashbacks y cosas más flojas, por así decirlo. Y me hubiera gustado ver más eso, pero y hubiera optado otra forma de contar la muerte de su papá. En el libro es una crónica de una muerte anunciada. Ajá. Todo el momento hay esa tensión de que cuándo va a suceder, quién va a ser el culpable, y te transmite ese estrés, esa ansiedad, esa paranoia. Y uno de los aciertos que tiene... Perdón ahí que justo sobre ese punto, yo creo que la película trata de hacer eso, pero lo hace... Es obvio, o sea, desde el momento que lo ves y que ves la confrontación entre él y el enviado del emperador, ajá. Al principio, ¿verdad? Cuando les dicen que les están dando el planeta a ellos, ajá, ya está vendido que va a morir. Exacto. ¿Me entiendes? No es algo... Como dices, puedes hacer la crónica de una muerte anunciada, pero con esa tensión y que te evoque emociones y que inviertas en el personaje. Pero en este caso es como que simplemente estás esperando a ver qué rato va a pasar. Exacto. Y tal vez sí, el príncipe, es verdad. Sí, sí. Paul, exacto. Es uno de los personajes que más te llama de la película, porque es bastante complejo, se lo ve como un hombre bueno, un hombre de familia, un hombre que quiere hacer el bien y al mismo tiempo está luchando con la política y las complicaciones de eso. Es uno de los personajes que más te atrae, pero al mismo tiempo, como sabes que va a morir, no quieres invertir en él. ¿Me entiendes? Está absolutamente anunciado que va a morir. El padre de Paul. El padre de Paul, exacto. El príncipe es... ahorita es Atreides. Atreides, exacto. Oscar Isaac. Correcto, sí, es Atreides, exacto. El príncipe Atreides, pero es Duque Atreides. Leto Atreides. Exacto. Él es uno de los mejores personajes de la película, en todo sentido. Ajá. Pero desde que ves la confrontación al principio sabes que va a morir. Ajá, ese ya está vendido que va a morir. Ajá. Y entonces no quieres invertir mucho en él porque sabes que es un personaje que está ahí para avanzar la narrativa. Exacto. Desde la perspectiva de la película, como dices, tal vez en el libro es un poquito diferente. Sí. Y lo mismo sucede con el personaje de... ¡Ay! Se me dio el nombre de Aquaman, qué barbaridad. Jason Momoa. Es lo mismo, es un personaje que entra y sale, lo ves como una figura de reemplazo paterno en algún momento, pero tienes la visión de que va a morir y también sabes que se va a sacrificar. Entonces, está bien, pero nuevamente evita que quieras invertir emocionalmente en los personajes, porque sabes que están ahí para avanzar la narrativa del protagonista. Y vuelvo, por ejemplo, al Señor de los Anillos, con el tema de Boromir. Cualquiera que hubiera leído el libro sabe que Boromir muere, pero está puesto de tal manera que te evoca
el querer invertir emocionalmente en ese personaje y decir, no, que no se muera. Pero aquí es como que ya estás anunciado, se van a morir y solo están ahí para avanzar el desarrollo del protagonista. Exacto. ¿Me entiendes? Sí, yo realmente hubiera preferido, creo que para evitar que sea una sorpresa, evitar que sí te dan indicios de que va a morir, pero querían que la muerte sea una sorpresa. Entonces ahí pierde ese efecto de crónica de una muerte anunciada y suspenso de quién va a ser o en qué momento lo van a hacer. Y sí, pierde bastante en eso. Yo lo hubiera recortado un poco. El libro se divide en 3 partes. Y la parte 1 termina, como te decía, él con su madre en el desierto. No sabe si va a sobrevivir o no. Y creo que lo hubiera cortado ahí y hubiera desarrollado más ese universo que tiene Arrakis, que es bien difícil de analizar también, o de engancharse, ¿no? Ahora, entrando ya un poco más a de qué se trata, y ahí contanos un poquito de qué se trata Dune, no tanto el desarrollo de la trama, sino cuál es el espíritu de Dune, de qué se trata la película, qué quiere decirnos la película y versus el libro tal vez, qué similitudes, qué diferencias hay. Creo que la principal diferencia a nivel narrativo es que cada personaje tiene como una especie de poder intuitivo distinta. Y para tener claro más o menos en qué sentido, es que estamos en un universo post computadoras, post inteligencia artificial, y que más bien el ser humano dice no necesitamos las máquinas. Entonces tienes a Howard, que por ejemplo es una persona sumamente analítica y que tiene una forma de analizar las posibilidades. Es el que vuelca los ojos, ¿no? Exacto, sí. Y esa era mi mayor crítica, que tienes un personaje tan fascinante, que es una computadora humana, pero solo tienes la escena en que vuelca los ojos. Claro, y la película, si no tienes contexto, te llega a hacer dudar si es un robot o es un humano. Exacto. Sí. Y en cambio en el libro es un personaje sumamente importante, que cada persona de poder tiene un consejero, un mentat, se llaman los mentats. Y en cambio las Bene Gesserit, acá tienes una bruja, bien bruja, sí. Pero en cambio en el libro son más personajes como diplomáticos. Sí tienen poderes, con la voz de poder como que entrar al subconsciente de la otra persona y que te obedezcan. Es casi como su poder de Jedi, ¿no? Exacto, el que hacen así. Sí. Que después vamos a entrar a Star Wars, que tengo un análisis interesante de eso, pero su principal como manera de llevarse con las otras personas es analizando cada uno de sus gestos, y son muy inteligentes. Y Paul tiene de Bene Gesserit, pero también tiene de Mentat. Entonces a medida que van sucediendo las cosas, es como que Paul puede llegar a ver en el futuro qué es lo que va a suceder a partir de cada decisión. Entonces eso es tan fascinante de Paul, y no lo hemos visto en la película. En especial la especia. La especia es una droga que hay en este universo y que solo se produce en Arrakis, y que permite que la gente pueda viajar de un planeta a otro o de una galaxia a otra, y por eso es tan preciada. Pero para los Fremen es también una forma de es casi como una religión, ¿no? Y la parte de la especie, yo esperaba una escena como Odisea en el espacio, cuando entran al agujero negro. Sí. Esperaba algo muy cinematográfico, en especial porque no se conoce por eso. Pero hemos tenido flashbacks, imágenes del futuro, imágenes de la chica, que era un recurso muy fácil, ¿no? Pero entiendo que se ha hecho eso para que tenga el permiso de hacer la segunda película. Sí. Yo creo que en la segunda película vamos a ver mucha más libertad creativa, ¿no? Y un universo más fascinante. Pero algo que quería decir, porque creo que tú vas a apreciar esto, a nivel historia, Dune desarrolla un personaje mesiánico que es muy parecido a la idea que los judíos tenían del Mesías.
un príncipe guerrero, un conquistador. Ajá. Y más adelante, entiendo que en el segundo libro vamos a ver eso, un personaje que prometía ser el Salvador, pero que en el fondo no lo es. Entonces, creo que a largo plazo ese universo sí es fascinante, y la manera en que lo relata en un universo futurístico en ciertas formas, sí, en otras cosas, ¿no? Y cómo desarrolla eso, ¿no? Y en ese sentido creo que tiene un aporte, un pensamiento teológico interesante, la película de Dune, porque desarrolla, ¿no?, la religión que ellos tienen, cómo ellos conciben su cosmovisión, todo eso es muy interesante, y en ciertas cosas se parece al cristianismo, en otras cosas se parecen más a la religión musulmana, pero tiene mucha riqueza porque tú ves esas cosas y las vas comparando con las cosas que tú crees, y tiene eso que no lo ves en la película, ¿no? Claro, no, y tal vez en la segunda parte se lo aprecia un poco más. Uh-huh. Definitivamente se nota el carácter mesiánico, uh-huh, en a través de toda la trama, ¿no? Ajá. Pero en la primera película sí queda eso muy superfluo, ajá, muy apuntando a la segunda, ¿no? Cuando todavía se está terminando de identificar quién es esta persona y qué va a hacer. Y bueno, yo creo que en la segunda película se enfocará mucho más en ese aspecto. Parece que la primera película ha sido más un desarrollo del universo, una presentación del universo, introduciendo la subtrama principal que se desarrollará en la segunda película, ¿no? Parece que esa ha sido un poquito la intención de hacerlo así. Exacto. Y sabes, algo interesante que hay más en el libro es la exploración de ese planeta, pero geológicamente, ecológicamente, ajá, es muy fascinante, ¿no? Estos gusanos en el libro te generan mucha intriga, ¿no? Claro. Y el proyecto que tienen los Fremen como población es volver un planeta verde, restaurarlo en cierta manera, ¿no? Y en cierta forma hay algo de colonialismo, ¿no?, de estos imperios que, sí, tienen a estos pueblos viviendo en el desierto y sacan las riquezas del planeta, en ningún momento se interesan en las poblaciones. Y esta población que está esperando por su Mesías y que está actuando, recolectando agua para algún día restaurar su planeta. Entonces es... Sí, habla mucho de la explotación, habla mucho de las intrigas políticas, y en ese sentido es una película, me imagino que el libro aún más, bastante realista, y que te lleva a pensar justamente este tema, ¿no?, de que en realidad son juegos de poderes, pero que el que está a cargo, con mayor o menor ética, con una perspectiva un poco diferente que la otra, pero siempre va a tratar de mantener su estatus, su comodidad, a costa de explotar los recursos de los demás, ¿no? Entonces vemos, me imagino que cuando ha sido escrita y por la imagenografía por lo menos que presenta la película, tienes una diferenciación entre el mundo europeo occidental, norteamericano versus la Unión Soviética, ¿no? Entre las dos casas que en ese momento están peleando por la película, por el planeta. Pero al final de cuentas es lo mismo que te dicen, ¿no? O sea, ambos lugares, su objetivo final es el mismo, es explotar esta riqueza en detrimento de la gente que vive ahí, para mantener sus viajes interestelares y mantener su sistema de funcionamiento, y que se asemeja mucho a lo que vemos en el mundo con lugares como, por ejemplo, ciertas partes del Cuerno de África, que le llaman donde están todos los diamantes, las selvas latinoamericanas, las selvas brasileras. Entonces, diferentes lugares de donde se explota gran cantidad de recursos en detrimento de la gente y la ecología local, para sostener el lujo, no la necesidad solamente, sino el lujo de personas de otros lugares que, por ejemplo, quieren tener diamantes, no los necesitan, ajá, pero se destruyen cerros, se destruyen poblaciones por tener los diamantes. Exacto. Para poder lucir en cenas de gala, donde se hacen las intrigas políticas y los juegos de poder, ¿no? Y tal vez Dune toca un poco de ese aspecto y de la expectativa folclórica que muchas veces estas poblaciones tienen, de un cabecillo, un cacique, una revolución que los va a llevar a una libertad.
¿no? Y no solo eso, quienes juegan un rol muy importante son las Bene Gesserit, que crean toda esta narrativa. Y ellas van haciendo pruebas entre las casas con mezclas genealógicas hasta que nazca este Mesías o esta persona indicada, que va a tener los poderes para cumplir el rol que ellas tenían en mente, que ellas han desarrollado. Entonces hay en cierta forma también esa como conspiración de fondo, y a la vez que se inserta también en la religión de esa cultura, ¿no? Que en cierta forma también tiene mucho que ver con la colonización, ¿no? Sí. Interesante. Entonces calificaremos Dune, la película. Yo le doy, la verdad, un 2,5, 3 sobre 5. Pienso que es una buena película, pienso que está muy bien desarrollada, pero como decía, lo que para mí le resta mucho es que es una película demasiado saturada y que por lo tanto no te lleva a invertir emocionalmente en los personajes, y si bien te deja con la intriga de ver la segunda parte, no se vuelve una de tus prioridades, porque dices, si tengo tiempo la voy a ver, porque no tengo una inversión emocional en el desarrollo de la historia de estas personas. Entonces ese para mí es un problema que le quita mucho a Dune. Y bueno, que al mismo tiempo al hacer eso quedan muchos cabos sueltos, y con seguridad que la segunda parte no va a poder atarlos todos, va a tener que sacrificar algunas cosas en pos de otras, ¿no? Pero más allá de eso, es una película interesante, muy bien producida, muy bien hecha, un libro que se decía inadaptable, que está bastante bien adaptado. Entonces yo le daría así un 2,5 sobre 5, más o menos. Yo le daría un 3, pensando en lo difícil que es y algunas escenas que me han gustado y visualmente me han impactado, y creo que le tengo mucha fe en las futuras producciones, espero que sean buenas. Y te voy a decir algo, mira, yo he perdido más de lo que he ganado leyendo y viendo Dune. ¿Por qué? Porque Star Wars se me ha desmitificado para mí. Era la película y la saga de mi infancia, pero me he dado cuenta, George Lucas ha hecho una adaptación de Dune a su estilo. Y en ese sentido, he perdido un montón, porque yo amo Star Wars y me sigue encantando, pero muchos arcos argumentales, como Anakin o Darth Vader, o la historia de Luke y Leia, que son dos hermanos que, bueno, más adelante van a ver en qué manera se asemeja a Dune. He perdido mucho, pero he ganado un universo que es a nivel filosófico mucho más rico, ¿no? Y creo que a nivel teológico tiene un apéndice al final del libro que explica cómo se ha desarrollado la religión en ese universo futuro. Y algo interesante es como que llega a la conclusión: entre mayores han sido los esfuerzos de una religión ecuménica, que todos crean en el mismo Dios y la filosofía de eso, lo que más ha generado es grupos fundamentalistas que se cierren más a otras religiones, que es algo que es lógico que llega a suceder, pero que está muy bien desarrollado. Es un ensayo al final del libro que tú pensarías que un teólogo lo ha hecho en el futuro. O sea, es muy muy fiel al estilo académico y es muy rico. Entonces si les ha gustado la película, yo creo que disfrutarían mucho más el libro. Si les gusta Star Wars, van a disfrutar igual el universo de Dune. Y creo que Star Wars es la mejor adaptación cinematográfica, por más que se ha ido por donde ha querido, pero es... por lo menos la trilogía original autocontenida de Star Wars es una obra de arte, ¿no? Sí. Ya las periféricas las dejamos abiertas, para que los comentarios las discutan. Claro, pero ojo que en las nuevas series, en el Mandaloriano, exploran mucho más el universo del desierto, que se parece más a Dune. Y ahora el libro de Boba Fett incluso ingresa las especias, el mar de dunas, un pueblo en el desierto. O sea, Star Wars nunca va a dejar de alimentarse del universo de Dune. Claro, de su inspiración fuente, ¿no? Sí, excelente. Otro día podemos hablar de Star Wars. Claro. Entonces, como les hemos dicho, vamos a estar mensualmente tratando de ir revisando diferentes películas, series, libros, adaptaciones. Déjenos en los comentarios si hay alguna que les gustaría que conversemos. Estamos aquí con Esteban de Subversivo, no se olviden buscarlo en Spotify y
seguirlo en su podcast y también busquen Conversando con Jonah, Spotify, YouTube y nuestra página de Facebook, donde tenemos entrevistas, tenemos análisis, discusiones, explicaciones teológicas y también reviews de cultura pop. Así que gracias Esteban, nos vemos en la próxima. Nos vemos la próxima y les animo a visitar el blog de subversivo.org. Pueden encontrar el vínculo en la descripción. En el blog tengo 3 artículos en que desarrollo cuál es el verdadero significado de Godzilla a lo largo del tiempo. Ustedes saben que hay más de 20 películas de Godzilla, pero escogí 3 que son especialmente relevantes en la cinematografía, las mejores, y cómo a partir del tiempo va adquiriendo un nuevo significado Godzilla. Así que les animo mucho a que lo vean y que visiten también el podcast, donde vamos a estar hablando mucho más de películas últimamente. Y le dejan ahí sus comentarios. Si son Team King Kong, entonces también le dicen ¿por qué? No se olviden, Subversivo, Conversando con Jonah. Nos vemos en el próximo review. Gracias a todos, hasta la próxima. Chao, chao.